El cuento de hoy se llama Petro llora la caída del muro de Berlín y busca recursos para el ELN. La historia es la siguiente. En su visita más reciente a Alemania, a Berlín, Petro lloró a rienda suelta la caída del muro de Berlín, después de más de 30 años de haber sucedido este gran acontecimiento mundial. Petro llora la caída del muro de Berlín. Esto me hizo recordar a una de las escenas estelares del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, en su programa de los chiflados, donde Chaparrón Bonaparte le dice a su compañero Lucas, Lucas, voy a salir. Si alguien me viene a buscar, dices que salí a visitar a un amigo. ¿Y a qué amigo vas a visitar, Chaparrón?, le dice Lucas. Y Chaparrón contesta, voy a visitar a Cristóbal Colón. Oye, Chaparrón, pero si ya Cristóbal Colón murió. ¿Estás seguro, Lucas? Sí, murió hace más de 500 años. Y Chaparrón se puso triste y después lloró. Y luego dijo, ¿por qué me lo ocultaron por tanto tiempo? Petro llora la caída del muro de Berlín. Vamos a ver qué dice en su discurso sobre este acontecimiento. Después de una gran noche neoliberal, como la llamamos nosotros, neoconservadora, le dicen otros, que por décadas, 3 o 4 décadas, ha dominado al mundo, fundamentalmente a partir precisamente ese lugar geográfico y del derribo del muro de Berlín, trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de valor de la izquierda. Ese es una parte del discurso de Petro en su paseo por Alemania, Berlín, donde lamenta la caída del muro de Berlín que aconteció hace más de 30 años. Petro también aprovechó este discurso para hablar de lo sanguinario que ha sido la derecha colombiana. Escuchemos. Hoy también tenemos una izquierda europea que no sabe qué hacer, porque el fascismo sí está avanzando. Lo vi en las calles de Madrid, lo vi organizarse contra mí, por Latinoamérica, por mi piel café con leche, por la izquierda. Eso fue ayudado claramente por la extrema derecha colombiana, que es sanguinaria, que ha hecho un genocidio en Colombia, pero yo lo vi en las calles salirse del parlamento irracional y la derecha española le siguió el ejemplo. Petro habla de una derecha sanguinaria en Colombia y pueda que tenga razón, pero como dirían en mi pueblo, el burro hablando de orejón, siendo de la misma condición. Petro, militante del M-19, guerrilla colombiana reconocida. La guerrilla es de izquierda, él es de izquierda. Y la guerrilla también es sanguinaria. Recordemos lo que hizo la guerrilla en Colombia, que le tiró un cilindro bomba a una iglesia donde había más de 100 personas y dentro de ellos muchos niños. ¿Eso no es sanguinario? Recordemos el Palacio de Justicia en Colombia, la guerrilla de la cual él hizo parte, donde quemaron a magistrados, donde quemaron a gente inocente. ¿Eso no es sanguinario? Recordemos el burro bomba, aquí cerquita de nosotros, aquí en el municipio de Chalán, Sucre. Le pusieron una bomba a un burro y cuando iba pasando frente de la estación de policía lo detonaron. Murieron 11 policías y un burro, porque la gente habla de los 11 policías, pero no habla del pobre burro, que fue el que más se reventó. ¿Eso no es sanguinario? Entonces viene a hablar de la derecha colombiana sanguinaria, viendo que a los partidos donde él ha pertenecido y a los movimientos también son sanguinarios. Yo no sé dónde están los asesores del doctor Petro,
que a veces su discurso no es coherente con lo que está haciendo. En esta gira, Petro habla de conseguir un fondo internacional para el ELN, para subsidiar al Ejército de Liberación Nacional, un movimiento terrorista colombiano conocido a nivel mundial. Dice que para que la guerrilla del ELN ya no secuestre, para que no secuestre. Este es el único país donde se buscan recursos para premiar a los terroristas, a los criminales. Entonces la gente va a decir, no, pero eso también lo propuso Uribe en el 2006. Afortunadamente eso no lo aprobaron. No, pero Uribe también premiaba y le daban un subsidio a los paramilitares que entregaron las armas. Eso sí es cierto y mucha gente no estuvo de acuerdo con eso. De hecho, cuando yo era gerente del Banco Agrario de Colombia, en una población del departamento de Sucre, y el día que le iban a pagar el subsidio a los ex paramilitares o a los que habían entregado las armas, que habían hecho parte de grupos paramilitares, ese día yo programaba salidas, visitas, para no estar en la oficina porque eso me indignaba. Entonces, ¿cómo se va a gestionar recursos internacionales para subsidiar a una guerrilla que le ha hecho tanto daño al país, habiendo tanta gente aquí en Colombia que merece ese subsidio, ¿no? Entonces es donde nosotros nos ponemos a pensar en qué país vivimos y qué estamos haciendo para que este país sea mejor. En estos días estaba escuchando al presidente Bukele, donde él decía, la paz no se consigue firmando acuerdos con terroristas. La paz se consigue trabajando duro. ¿Por qué en vez de conseguir esos recursos para el ELN no se le dan al ejército para mejorar sus sueldos, sus condiciones, sus municiones, para conseguir más soldados y acorralar a esta gente? Y si no se le puede dar de baja, meterlos en una cárcel, así como hizo el presidente Bukele, una mega cárcel, abrir la Gorgona nuevamente. Recursos para el ELN, premiar a los bandidos, a los criminales. ¿Qué estarán pensando los jóvenes hoy en Colombia que tienen malas ideas? Oye, pero si aquí en Colombia es un negocio ser terrorista. Si a esta gente del ELN le van a dar unos recursos para que no secuestren, nosotros armamos una banda, 15, 20 muchachos, y después le decimos al doctor Petro, o nos subsidia o seguimos secuestrando y asesinando. Entonces yo no creo que esa sea la salida. Yo le voy a proponer al presidente lo siguiente, y ojalá me escuche. Hay mucha gente aquí en Colombia, hay mucha gente ya mayores de 62 años, hombres y mujeres mayores de 57 años, que están a punto o que tienen más de un 60% de las semanas de cotización, tanto mujeres como hombres, y que ya no están trabajando y que ya no ven la posibilidad de tener una digna pensión, como dice un amigo mío poeta. ¿Por qué en vez de conseguir ese subsidio para el ELN, no invierte esa plata y consigue ese subsidio para pensionar a esas personas que tienen más de un 60% de semanas cotizadas y que ya no están laborando y que ya no tienen oportunidades porque tienen la mayoría de edad, mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 años? Por única vez. Y con ese gesto, el presidente ganaría muchos puntos. Pero no. Él quiere premiar a los bandidos, a los terroristas. Y la mayoría de los colombianos no estamos de acuerdo con eso.
En una entrevista que le escuché a Mario Mendoza, a quien respeto mucho y quiero mucho, y que he leído, dice, la paz se hace con los enemigos. Yo estoy de acuerdo con él. La paz se hace con los enemigos. Se le estrecha la mano, se le da un abrazo y quedamos en paz. Pero no hay que premiarlos. No, señor. Yo soy Amaury Pérez Banquet y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.